Buen día, mi nombre es Vega Chacón Oliver Abraham, perteneciente de la Facultad de Ingeniería, estudiando actualmente la carrera de Bioingeniería, y esta es mi presentación de Ciencia de los Datos para la materia ¿Cuál? Primero, establezcamos que existen ciertos tipos de datos. Tenemos los datos estructurados que tienen una forma fija o una estructura más establecida que puede ser dividida en categorías y estas mismas pueden pertenecer a datos más relevantes o fuera de los relevantes fijos que tienen una cierta característica y pueden ser separados de manera ordenada, seguidos de los datos no estructurados que aunque podrían presentar algunos ordenamientos o algunas características fijas, tienen otros caracteres que los hacen imposibles de organizar, ya sean cuestiones de lingüística o cuestiones emocionales. De estos dos tenemos el tercero, que es nuestro lenguaje natural, que es un tercer tipo de dato, perdón, que es el lenguaje natural. El lenguaje natural es el más complicado de los dos anteriores, es el más complicado, porque se intervienen emociones, características externas en las cuales un dato simple puede ser interpretado de otras maneras, dejando de parte el lado cuantitativo, volviéndose cualitativo, haciéndolos más difíciles de interpretar. Ahora, seguido, también tenemos los tipos de datos basados en gráficos. Los datos basados en gráficos, comúnmente los podemos encontrar en redes sociales, establecen una relación entre ciertos tópicos, entre ciertos puntos, como la relación entre utilidad, cantidad, porcentaje, características de la persona, generando relaciones y así indicándonos cuál puede ser un punto clave entre un tiempo y un objeto o la cantidad que ocurra algo y cómo procede en el futuro. También tenemos los tipos de datos que es audio, video e imágenes. Estos tipos de datos o simplemente cuestiones de evidencia, de capturas o de situaciones ocurridas en las cuales tenemos la captura de datos en formatos MP3, la captura de videos en formatos MP4, también tenemos el tipo de imágenes JPG, tenemos todos los formatos aplicables para la obtención de evidencia. De estos datos anteriores tenemos ahora el que es generado por máquina. A diferencia de todos los anteriores, en este idealmente no intervienen las personas. No hay intervención de humanos, no hay intervención humana, ya que en ese se planea que un sistema externo comúnmente conocido o en la actualidad conocido como el Internet de las Cosas ya no sea dependiente del conocimiento humano y se genere los datos de manera automática. Ahora, ¿de qué manera se almacenan los datos? Los datos, los cuales son recuperados de cualquier formato, volviendo a mencionar, pueden ser SQL, MP4, MP3, pueden ser bases de datos Excel, pueden ser bases de datos Access. Estos son idealmente y por las empresas más comúnmente en la actualidad, son almacenados en la nube. La nube es un sistema que nos permite de manera online, no física, física en el caso que sean memorias o el muy conocido USB, esta nos permite de manera online la permanencia, el almacenamiento y el procesado de datos desde la nube. Ahora, la recuperación y la maniobra, al mover todos los datos que podemos recuperar en la nube, se maneja respecto a aspectos éticos. Debemos siempre recordar que lo que estamos manejando es información confidencial. Información confidencial que puede ser información personal, datos, ubicaciones, cuentas bancarias. Todo esto se maneja porque tenemos que contemplar que esos datos que fueron prestados por la persona también tienen un impacto social, pueden tener un impacto social, político o hasta personal. Ahora, todos esos datos se manejan de acuerdo a un flujo de trabajo de la ciencia de datos. Este es una secuencia ordenada, la cual sigue lo que es esto. Primero la definición de problema, qué es lo que vamos a estudiar. Levantamiento del contexto, qué es lo que rodea la cuestión que queremos estudiar. Definición de marco metodológico. Una vez que ya tenemos una idea de lo que queremos estudiar, tenemos que generar una idea de cómo vamos a trabajar con ello. Ahora, los experimentos es una vez que ya tenemos noción de lo que queremos trabajar, es
generar actividades o así acciones que nos permitan llegar a nuestro punto final, resultados. La data. La data es donde empezamos a implementar las bases de la ciencia de datos, donde empezamos a recuperar nuestra información, empezamos a tener más introducción a lo que es el campo experimental, empezamos a tener investigaciones de campo, todo con la finalidad de recuperar los datos. Los análisis exploratorios va de lo mismo, de los datos recuperados empezamos a generar nuestra base, empezamos a generar categorías que nos pueden limitar o que nos puede ayudar a modelar esos mismos datos. Los modelos de Machine Learning, esos modelos es idealmente ya cuando hemos generado nuestras bases de datos, es poder generar una base que en automático nos permita recuperar la información para más futuro, hacer más sencillo su proceso. Ahora, una vez todo este proceso haya pasado, procedemos con la presentación de resultados, conclusiones, presentación de una base de datos, una inteligencia aplicada en automático que nos permita la recuperación y proceso de información de una manera mucho más rápido y sutil. Bueno, en muchos casos sutil. Ahora, tenemos las etapas principales de la ciencia de datos. Tenemos el entendimiento del negocio, que es como igualmente procesamos, indiqué anteriormente, es ubicar cuál es nuestro problema que nos interesa. Ahora tendremos el entendimiento de los datos, la información que se recuperó de nuestro problema. Esta procede en caso de que no se ocupe otra vez reubicar lo que es nuestro problema con la preparación de los datos. La preparación de los datos es en el caso de que pasen un filtro, nuestro primer filtro para indicar qué información es útil para un proceso futuro o para la generación de lo que va a ser nuestra base de datos. Ahora, el modelado nos permite generar más, es un siguiente proceso de edición donde nos permite recuperar qué es la información, limitar la información, la cual deseamos y la cual queremos que se fuera en nuestro sistema. La evaluación es lo mismo, vamos a indicar qué información es útil y cuál no, y la vamos a eliminar del sistema. Y aquí, como le indica el diagrama, la evaluación, la información que es útil puede pasar otra vez por un entendimiento del negocio, la acción, lo que queremos entender, o si no es útil, simplemente se va a eliminar. La información que es útil pasa a un despliegue, donde el despliegue es utilizar nuestra base de datos para canalizar y a procesar cómo vamos a obtener nuestra información, cómo queremos que nuestra base de datos procese, y en un futuro en un sistema automatizado sea mucho más sencillo, más rápido, un proceso que no dependa del humano para su análisis. ¿Ok? Esas son mis referencias utilizadas para el desarrollo de la presentación, al igual que la información que les hago presentar. Por mi parte sería todo esto. Gracias.